Muy buenos días, hermanos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Han sido estos 4 días que hemos compartido, han sido buenos, han sido reflexivos. Hemos podido meditar en la vida de la iglesia y yo quiero agradecerle a los pastores por la invitación, darle gracias por este tiempo que hemos tenido juntos de énfasis espiritual y especialmente en el hecho de que hemos estado reflexionando alrededor de la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros. Y qué bueno ha sido poder meditar, especialmente en los 2 primeros días, acerca de la provisión que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para nuestra vida en comunidad. En primer lugar, haciendo todo lo necesario para que nosotros como humanos difíciles y pecadores podamos vivir juntos. Y también entender que el Señor ha desarrollado su iglesia y le ha dado vida a la iglesia para presentársela a sí mismo. El Señor nos ha hecho iglesia para gozarse con nosotros, para que la vida de la iglesia glorifique su nombre como lo hemos hecho hoy en la mañana, adorando a nuestro Dios. Y el día de ayer veíamos cómo el Señor también nos pone en movimiento. El Señor nos llama para gozarnos con Él, pero a través de ese gozo con Él y la vida que Él nos imparte, que nosotros también podamos ir y podamos cumplir la obra que Él nos demanda, reconociendo que nuestro Dios está en movimiento y que espera que nosotros estemos en movimiento también. Y hoy día, para finalizar este tiempo de énfasis espiritual, reconociendo nuestra identidad como iglesia, vamos a hablar de nuestra esperanza, de la iglesia y su destino final. ¿Cuál es ese final expectante y esperanzador que tiene la iglesia? El Señor ha asegurado, como ya lo vimos en días anteriores, que Él se va a presentar la iglesia delante de Él al final de los días como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que depende no de los esfuerzos humanos, sino que depende específicamente de la obra de Dios. Y por eso es que muchas veces nosotros nos ponemos a hablar acerca de las expectativas, las predicciones que nosotros tenemos con respecto a los tiempos finales y al final de la iglesia. Pero es importante reconocer que cuando nosotros hablamos de predicciones, nosotros no podemos mirar hacia el futuro. Nosotros somos seres temporales que estamos viviendo el día de hoy. Podemos tener un atisbo del mañana, pero no necesariamente saber lo que ocurrirá mañana. El Señor ha dejado en la Escritura claramente establecida algunas profecías que nos dan algunas luces con respecto al tiempo futuro, algo que los teólogos llaman la escatología. Sin embargo, también toda predicción no se basa solamente en mirar hacia el futuro y tratar de averiguar qué es lo que pasará, sino que toda predicción muchas veces parte del presente y parte de la observación del pasado, de tal manera que a través de esa observación nosotros podemos atisbar lo que pueda ocurrir mañana. De esa misma forma yo quisiera presentarles nuestra esperanza, no a la luz del futuro, sino a la luz del pasado, a la luz de aquello que garantizará que para nosotros exista un futuro glorioso. Hay algo en la historia de la iglesia que nos permite reconocer que sobre la base de esa seguridad nosotros podemos también asegurar el futuro. Y me estoy refiriendo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo plantea la seguridad sublime de que aquel que se levantó de entre los muertos es aquel que regresará por segunda vez. Y esa seguridad debe formar parte de la esencia de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana se basa en la seguridad de que el Jesucristo que caminó por la tierra hace 2000 años está vivo y está presente con nosotros hoy en este momento. De tal manera que el que está con nosotros hoy es aquel a quien nosotros también le decimos: Señor, ven pronto. Y ese Señor que vendrá pronto es el mismo que permanece hoy en medio de nosotros. Y yo quisiera
que nosotros afirmemos en esta mañana esta verdad y que la podamos asumir en nuestros corazones, porque estamos buscando en estos días el ADN del cristianismo, en donde radica la esencia de nuestra fe. Y yo recordaba ahora, mientras meditaba en lo que voy a compartir con ustedes, y no quiero que se asusten mis hermanos de la pantalla porque voy a decir algo que no estaba en mis notas. Cuando el rey Agripa iba a conocer al apóstol Pablo, que estaba preso en Cesarea, Festo, que era la autoridad de ese momento, se encarga de hacer la presentación previa, el informe previo de quién era la persona que el rey Agripa y su esposa iban a conocer. Y Festo dice algo sumamente interesante en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos dice que Festo le dice al rey Agripa, ¿y sabes qué? Este tipo está preso por unas cuestiones de la religión judía que en realidad yo no entiendo perfectamente. Y también habla de un Jesús que ya está muerto, pero que él insiste en que está vivo. ¿Ustedes notaron? ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo aquí? O sea, definitivamente Festo entendió, sin ser cristiano, siendo pagano, que el énfasis del apóstol Pablo, de su fe, eran unas cuestiones de religión entre los judíos que él no entendía, pero lo que sí tenía claro era que hablaban de un Jesús que él tenía la completa seguridad de que había sido, ¿no es cierto?, eliminado por Pilato unos años antes, pero que Pablo insistía que estaba vivo. Ahora, esa seguridad de la vida de Jesús tiene que ver con el hecho de que si Él vive, nosotros estamos vivos con Él. Que nuestra seguridad de vida, no solamente en el futuro, sino presente, radica en la seguridad de que Él se levantó de entre los muertos y que nosotros también nos levantaremos con Él en gloria, porque Él así lo ha decidido por su sola gracia. Porque si nosotros hacemos una evaluación de la iglesia sin resurrección, nos podríamos dar grandes sorpresas, porque los evangelios nos demuestran que los discípulos sin la vida del Cristo resucitado eran simplemente hombres comunes y corrientes, que pasaron 3 años acompañando a un maestro que finalmente simplemente murió. Porque antes de la resurrección, los discípulos se caracterizaban por ser, y ustedes han leído los evangelios, se caracterizaban por ser insensibles, por ser incapaces del menor sacrificio. Ellos eran desleales, fueron cobardes en el momento en que Jesús fue capturado, todos salieron huyendo. Muchos de ellos manifestaron una profunda incredulidad y una profunda ignorancia. Eran incapaces de percibir lo que Jesús les repetía una y otra vez. Cada vez que Jesús les anunciaba que iban a ir a Jerusalén y que en Jerusalén iba a ser tomado y que iba a ser muerto por las autoridades religiosas, ellos simplemente lo que discutían era quién iba a ser el mayor. Esas eran las características de este grupo cercano. Aún uno de los más grandes líderes posteriores del cristianismo, al inicio era su gran perseguidor. De tal manera que si nosotros nos acercamos a la iglesia o al núcleo básico de la iglesia sin el poder del Cristo resucitado, en realidad solo tenemos humanidad. No hay esperanza, no hay futuro, no hay nada que se puede hacer. Jesús fracasó como maestro. Jesús fracasó como discipulador, porque sin la vida del Cristo resucitado no hay vida tampoco en sus discípulos. Sin embargo, debemos reconocer que ellos fueron transformados.
y que fueron transformados de una manera espectacular, asombrosa, milagrosa, posterior a la resurrección. Y podríamos poner simplemente dos ejemplos, y que yo creo que son los ejemplos vitales que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento y que nos deben llevar a pensar acerca también de nuestra realidad. Nosotros tenemos al apóstol Pedro, el cobarde que negó a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en cuanto se le anunció que Cristo había resucitado, las Escrituras nos dicen que corrió a ver la tumba vacía y encontrarse con el Señor resucitado. Y eso fue evidente con tal fuerza que en el primer discurso que él realiza, cuando él se pone de pie, luego de haber actuado cobardemente con los sirvientes del sumo sacerdote, él se pone en pie en medio de Pentecostés y lo primero que él anuncia es: aquel Jesús que ustedes mataron, ahora vive y ha resucitado. Allí radicaba la fortaleza de Pedro. En su primer discurso él testifica de la resurrección. Luego, más adelante, nosotros nos encontramos con la sanidad del paralítico. Si ustedes recuerdan, el paralítico que estaba ahí en la puerta del templo cuando Pedro iba camino a la oración, y donde Pedro le dice: ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y nuevamente, cuando la multitud se arremolina alrededor de él y al ver a este paralítico de pie, que era conocido por todos, nuevamente Pedro asegura que este poder no era suyo, que no era producto de su piedad, que no era producto de su devoción, que él seguía siendo el mismo. Pero lo que había ocurrido es que el Cristo resucitado había hecho una obra milagrosa sobre él. Lo mismo lo podríamos decir del famoso Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia. Es interesante que Lucas, cuando habla en Hechos 8 de Saulo de Tarso, él usa en el idioma original griego, para hablar de la ira y de la pasión de Pablo, él usa palabras que se usaban con los animales feroces. Esa era la ferocidad de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Aquel que había pedido cartas a las autoridades religiosas para ir a Damasco en una caminata y en un viaje de varios días, para ir a traer cristianos para meterlos en la cárcel y eliminarlos por completo. Sin embargo, la historia de Saulo de Tarso se hace diferente, no por una reflexión teológica. La vida de Tarso no se hace diferente porque él simplemente entendió que estaba haciendo algo malo. La vida de Saulo de Tarso cambia por completo, producto de que tuvo un encuentro ¿con quién? Con Cristo resucitado. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y esta realidad del Cristo resucitado se hace evidente en cada una de las cartas que estos hombres escriben. Y por eso yo quisiera hacerles notar que nuestra seguridad de salvación, nuestra seguridad de redención, nuestra seguridad de que después de que crucemos el umbral de la muerte podamos abrir nuestros ojos, radica en la seguridad de que tanto aquí, en este tiempo presente, como cuando crucemos el umbral de la temporalidad y pasemos a la eternidad, está la seguridad de que tanto aquí como allá, la mano del Señor nos tomará para levantarnos, sea la posición en que nos encontremos, en esta vida o en la vida futura, porque el Señor vive y vive para siempre. Esa seguridad permanece en la Escritura de tal manera que nosotros podemos leerla con claridad, tanto en las palabras de Pedro. Por ejemplo, en Primera de Pedro, y me acompañan abriendo sus Biblias, en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos del 3 al 5. En Primera de Pedro, el capítulo 1,
los versos del 3 al 5. Recordemos que esta carta es una carta escrita por Pedro siendo ya anciano, habiendo vivido toda una vida de discípulo de nuestro Señor. Y él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estas palabras introductorias de la carta del Pedro son fundamentales para nosotros, porque aquí es donde radica la calidad, la profundidad y la seguridad de nuestra esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No es una esperanza muerta, no es una esperanza incierta, es una esperanza viva. ¿Por dónde? ¿En dónde radica esta esperanza? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, la seguridad de nuestra fe, presente y futura, se basa en un solo acontecimiento. Ese acontecimiento único e innegable para nosotros los cristianos es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De tal manera que el apóstol Pablo dice: a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos, nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. A mí siempre me sorprenden estas palabras hiladas de los apóstoles, en donde van diciendo lo mismo con tres palabras que son sumamente parecidas, pero que indican la profundidad de lo que Pedro está tratando de decir y no lo encuentra con una sola palabra. Y necesita tres: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Las tres cosas tienen que ver con el hecho de que la promesa de Dios no se marchita, la promesa de Dios no se contamina, la promesa de Dios nunca dejará de ser. Y dice que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿En dónde radica nuestra fe? Nuestra fe radica en que Cristo Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados, pero luego de tener victoria sobre la muerte, resucitó de entre los muertos para que nosotros también vivamos con Él. Esa fue parte de las promesas que Jesús le hizo a los discípulos allí en Juan, cuando les promete que se iba, pero voy a preparar morada para vosotros. Jesucristo señala con claridad el hecho de que nosotros alcanzaremos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Simplemente, hermanos, nosotros estamos ante la expectativa de algo que Jesucristo ya ha preparado. Y de esto mismo habla el apóstol Pablo. De una manera más abundante en 1 Corintios, el capítulo 15, mientras que Pedro lo hizo al principio de su carta, el apóstol Pablo lo hizo al final de la carta. Él empieza a declararle a la iglesia de Corinto una realidad que no podían perder. Dice en los primeros 3 versículos de 1 Corintios capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esta es la realidad del Evangelio. Y a mí me abruman las palabras que él dice en el versículo 2. Por el cual, hablando del Evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El apóstol Pablo utiliza aquí una palabra que yo quisiera meditar con ustedes muy brevemente, que él usa varias veces con respecto a lo que él señala como el aprendizaje de la palabra de Dios, que es la palabra retener. La palabra retener es una palabra muy gráfica en la Escritura. La palabra retener tiene que ver con el hecho de la capacidad que tiene nuestra mano para agarrar objetos. Pero la palabra retener tiene una particularidad muy especial. Es el hecho de que nuestra mano se amolda a las características de lo que está reteniendo. Por ejemplo, si yo tomo este micrófono, mi mano la retiene en la medida de que mi mano adquiere la forma de aquello que yo estoy reteniendo. En este caso es el micrófono. O es más amplio si yo tomo el vaso, o es diferente si yo quiero tomar el plato. De tal forma que el apóstol Pablo está diciendo que nuestra vida tiene que retener la palabra tal como ha sido escrita, que la palabra de Dios tiene que ocupar un lugar en nuestra vida de tal manera que nuestra vida misma adquiera o retenga la palabra tal como ha sido establecida. Esa es la figura fundamental de la retención, hasta el punto que él dice, podemos haber escuchado el Evangelio, pero si el Evangelio no le ha dado la forma a mi vida que el Evangelio tiene, entonces probablemente no eres ni salvo. ¿Y cuál es la característica fundamental de la retención que nosotros debemos asumir? ¿Cuál es el factor fundamental que yo retengo? El factor fundamental que yo retengo es el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La realidad que nosotros debemos retener es la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es por Él por quien yo vivo. Es por Él por quien mi vida tiene sentido. Es por Él por quien mi vida tiene esperanza. Es por Él por quien yo espero que Él venga por segunda vez, o que cuando yo parta a la gloria, el Señor pueda levantarme de entre los muertos, así como Él resucitó de entre los muertos. Esa retención es fundamental. Y ustedes ven cómo el apóstol Pablo abunda en ejemplos. Dice, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Esa realidad es fundamental. Es fundamental en nuestra esperanza y es fundamental en nuestra retención del Evangelio, de aquello que el Evangelio quiere formar
en mi propia vida. De tal manera, hermanos, que nosotros retenemos la palabra cuando, por ejemplo, un domingo en la mañana nosotros cantamos en este lugar y le cantamos no a un Señor muerto, sino a un Señor vivo. Cuando el pastor vino en la mañana y dijo, vamos a orar, y él dijo, Señor Jesús, estamos reconociendo que Él está vivo. Cuando nosotros nos acercamos en nuestra vida y hablamos de las cosas que nos va pasando, nosotros reconocemos la presencia del Señor en medio nuestro, de tal manera que el Señor ha prometido su presencia en nuestras vidas de manera permanente. La resurrección es la seguridad de nuestra esperanza. Pero nuevamente, la resurrección debe proveernos también la posibilidad de poder percibir al Cristo vivo en medio nuestro. Porque Él ha prometido, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, Él está aquí en medio nuestro. Él está, esa es nuestra seguridad. Esa es la seguridad que Festo vio en Pablo y que cualquiera que nos observa debe ver en nosotros. Nunca estamos solos. Cristo permanece con nosotros. Esa seguridad es la seguridad que nos acompaña hacia la eternidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo está afirmando una y otra vez. Por ejemplo, volviendo nuevamente a 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 17 al 19, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nuevamente el apóstol Pablo me sorprende con unas palabras tan fuertes. Hermanos, dentro de nuestra identidad como iglesia, nosotros creemos en el poder del Cristo resucitado. Pero el poder del Cristo resucitado no es solamente para esta vida. A veces nosotros escuchamos énfasis espirituales y religiosos que solo tienen que ver con mi existencia, mis necesidades, mis requerimientos de esta vida, la forma en que yo pueda vivir en esta vida de una mejor manera. Sin embargo, la esperanza incontaminada, inmarcesible e incorruptible del cristiano no radica solamente en los beneficios que Dios me pueda dar en esta vida, sino en la seguridad de que el Señor tiene toda mi vida y el Señor no solamente me ha dado vida, sino que me ha dado vida eterna. Y allí es donde está nuestro fundamento. Y por eso es que nosotros tenemos que retener la idea de la resurrección como la entendían los primeros cristianos del Nuevo Testamento, como un factor fundamental de nuestra existencia para poder entender nuestro caminar con el Señor. Y eso produce varios cambios que son fundamentales y radicales con respecto a nuestra vida de iglesia. Como lo vimos ayer, Jesús no está muerto, sino que está vivo, activo y presente en su iglesia. Jesús prometió en Mateo capítulo 28, los versos 18 al 20, cuando Él nos da la gran comisión, Él nos dice que Él goza de todo poder y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra esperanza de que Jesucristo vuelva es que Él va a volver como rey, pero Él ya está presente como Señor. Aquel que vuelve ya está en medio nuestro. Nuestra esperanza está cumplida. Él está aquí con nosotros. La realidad de la resurrección produce otro factor importante en medio de nuestras vidas. Hace que nuestra vida se reoriente en una nueva dirección. El apóstol Pablo lo señala con suma claridad en Colosenses el capítulo 3, donde él nuevamente señala una conclusión fundamental que debe existir en nuestras vidas
con respecto a la resurrección de nuestro Señor. Algo que también ocurre en nosotros. En Colosenses el capítulo 3, en los primeros 3 versículos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuevamente aquí yo quiero reiterar la tesis que les presenté al inicio. Nosotros podemos hacer una predicción sobre la esperanza gloriosa de la iglesia basándonos en el pasado. Y aquí el apóstol Pablo dice en el verso 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero mientras tanto, nosotros ponemos nuestra mira, ponemos nuestros objetivos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como ustedes pueden ver, la resurrección de Cristo cambia todas las dimensiones de nuestro ser. La resurrección de Jesucristo nos hace reconocer que Él está presente y que Él reorienta nuestras vidas en una nueva dirección. Y esa esperanza segura, esa seguridad de la segunda venida no es producto de que nosotros simplemente leamos las profecías que son ciertas cuando escuchamos que habrán guerras y rumores de guerras, que habrán terremotos o que habrán circunstancias, ¿no es cierto?, que manifestarán la venida de nuestro Señor. La venida de nuestro Señor es segura porque Él ha resucitado de entre los muertos. Desde hace 2000 años atrás es segura, y es segura hoy porque Él está con nosotros. Y será segura mañana porque el Dios que está con nosotros ha prometido que regresará. Allí radica nuestra esperanza. Y por eso es que quizás volviendo nuevamente a 1 Corintios 15, el apóstol Pablo entonces nos plantea cuál es la seguridad de que nosotros tenemos con respecto a la vida futura. En 1 Corintios 15, a partir del verso 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Allí ustedes tienen nuestra esperanza. Nuestra esperanza radica y tiene como punto de partida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, hermanos, que si nosotros vamos a vivir nuestra vida de iglesia, vivámosla bajo la realidad del Cristo que vive y reina para siempre, del Cristo que nos sostiene, de tal forma que el Jesucristo resucitado, que fue visto por los apóstoles al momento de partir, será el mismo que volverá por segunda vez. Y en este testimonio quiero que insistamos con firmeza. En Hechos, el capítulo 1, nosotros tenemos un testimonio que es fundamental para nuestras vidas y en donde radica toda nuestra seguridad. El Señor ya lo dijo:
y el Señor ya lo cumplirá. En Hechos, el capítulo 1, los versos 9 al 11, dice lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, nuestro Señor ya había hablado. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Allí radica nuestra esperanza, hermanos. Allí radica nuestra seguridad. Estos hermanos nuestros, nuestros antepasados que le vieron al Señor ascender al cielo, ese mismo Jesús que ascendió al cielo es el mismo Jesús que volverá por segunda vez, volverá por nosotros y volverá porque Él ya está con nosotros. Volverá por nosotros porque Él nos ha comprado por precio. Volverá por nosotros porque le pertenecemos. Volverá por nosotros porque así Él lo ha prometido. Retengamos esta palabra y en medio de las vicisitudes de esta vida, en medio de los reyes que se levantan y caen, en medio de las crisis económicas, en medio de los temblores y en medio de las dificultades y en medio de las adversidades, en medio de las enfermedades, reconozcamos que el Jesús que partió hace 2000 años será el mismo que volverá por cada uno de nosotros si nuestra fe está fundada en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar un instante. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por nuestra esperanza cierta. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque sabemos, Señor, que aquello que tú hiciste, Señor, en la antigüedad, lo repetirás ahora. Te damos gracias, Señor, porque te levantaste de entre los muertos. Y te damos gracias, Señor, porque a través de ese poder maravilloso nosotros podemos tener la seguridad de que también estaremos contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a afirmarnos en esta realidad, en esta esperanza, en esta seguridad. De tal manera, Señor, que en medio de todos los vaivenes de esta vida, nosotros podamos reconocer la voz nuevamente de los ángeles que nos vuelven a decir que este Jesús que los primeros cristianos vieron partir al cielo será el mismo Jesús que retorne por segunda vez por su iglesia. Gracias, Señor. Gracias por esta esperanza. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.